En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en este conversatorio, parten de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Ahora sí, Steve, podemos pasar a ver las preguntas. A ver si Padre podemos. Meloni, tenemos 18 preguntas en esta oportunidad. A ver, la primera pregunta sería, ¿qué medidas está haciendo la Iglesia Católica para que en nuestro país no llegue a tener instituciones abortivas formales? Parece que con la ideología de género estamos perdiendo. ¿Esto podría darse en un futuro próximo en el país? A ver, vamos a tratar de comentar esta pregunta. Lo primero que hay que comprender es que la Iglesia somos todos los bautizados. Entonces, cuando alguien pregunta qué está haciendo la Iglesia y esa persona es bautizada, tendría que preguntarse qué estoy haciendo yo. La Iglesia es de Cristo y Cristo ya venció. Pero cuando nosotros, en medio de este mundo que no conoce a Dios, se va pagando nuestra fe, no entendemos que la razón por la que estas cosas crecen y proliferan no es primariamente porque son grupos poderosos, porque tienen mucho dinero, etcétera, sino porque nosotros, los bautizados, no estamos dando testimonio del amor de Dios. Más que la acción de los pecadores, es la inacción nuestra, de todos los bautizados, la que hace que estos problemas aumenten. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia? Deberíamos de dirigirle en primer lugar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? De otro lado, este tema del aborto es algo que la Iglesia ha venido denunciando, y me refiero a la jerarquía de la Iglesia, encabezada por los papas, es algo que ha venido siendo enfrentado al más alto nivel dentro de la Iglesia peregrina. Sin embargo, nosotros, muchas veces, los bautizados, tenemos más información de las noticias, de lo que hace el mundo, que de lo que la Iglesia nos enseña y que necesitamos conocer y entender para que justamente no solo hacer frente a esta situación como la que se presenta parcialmente en esta película, sino a toda situación que es alejarnos de Dios. Es un escándalo esta frase del Papa emérito Benedicto XVI, que dice que vivimos en una era neopagana. El paganismo hasta cierto punto era entendible porque la manifestación plena de Jesucristo no se había producido. Pero que haya continentes enteros, muchos países, que hayan no solo entibiado, sino enfriado y perdido la fe, es algo que nosotros no podemos creer que no nos compete. Hay pecados, sabemos, de palabra, obra y omisión. Y cuando nosotros no actuamos
y me refiero a todos los miembros de la iglesia, claro, cada quien con responsabilidad diferente, porque el Señor dice a quien más se le da, más se le pide. Pero yo devolvería la pregunta y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si ustedes me permiten, voy a pasarles brevemente un fragmento de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, el Evangelium Vitae, y que nosotros tenemos que conocer. Y si es que no conocemos, estamos en omisión. Y es algo, digamos, culposo, porque nosotros vivimos en un tiempo donde la información abunda, donde con mucha facilidad podemos encontrar y buscar información, pero sin embargo estas cosas que nos competen, nosotros no tenemos el más mínimo interés de buscar, de averiguar, de conocer, como de repente sí tenemos interés en conocer otras cosas. Yo no sé si es que me dan la autorización para poder compartir el documento, la persona que está administrando. Tú eres Steve, ¿me puedes autorizar para compartir el documento? Padre, ya puede compartir el documento. Yo el otro día, ayer creo, conversaba con otras personas acerca de qué es una declaración ex cátedra. Entonces yo les decía, los papas, nos dice el Concilio Vaticano I, en relación a la infalibilidad del Papa, son infalibles cuando se pronuncian ex cátedra. Y entonces les decía que mucha gente no sabe qué es una declaración ex cátedra. Y les voy a poner un ejemplo de una declaración ex cátedra que significa que es algo que nosotros tenemos que conocer y defender y enseñar, porque nosotros somos todos los bautizados, profetas, sacerdotes y reyes. Y entonces, justamente tiene que ver con el tema del aborto. Y acá tienen ustedes una declaración ex cátedra, que la voy a leer si ustedes me permiten. Corresponde a la Constitución, ya se me perdió, a la encíclica Evangelium Vitae. Esta información, si se puede, de estas diapositivas, la podemos compartir, porque creo que puede ayudar a entender esto que está pasando y lo que la Iglesia hace. El Papa San Juan Pablo II dice, por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Esa es una declaración ex cátedra en relación al aborto. Y entonces la Iglesia se ha pronunciado a través de esas encíclicas y múltiples encíclicas y la enseñanza múltiple y reiterada de la Iglesia, a través no solo de los papas, de los obispos, del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿yo soy realmente Iglesia? ¿Yo realmente me estoy formando, buscando los medios de formación en concordancia con lo difícil de la situación presente?
o no. Porque si es que así estoy actuando, entonces necesito corregir, necesito cambiar, necesito asumir la responsabilidad que me toca. Porque el evangelio de la vida, el evangelio que es Jesucristo, Jesucristo es vida, por eso el evangelio es de la vida. Cualquier cosa que atente contra la vida afecta a todas las criaturas humanas. El aborto es tal vez una de las consecuencias más graves del pecado de los seres humanos, porque es un pecado gravísimo. Y el pecado origina los males. Todos los males tienen su origen en el pecado. No tienen su origen en Dios. Se originan cuando el ser humano se aparta de Dios. Y si es que abunda el pecado, abunda el mal. Yo decía en relación a la actual pandemia, que si es que hay esta actual pandemia y problemas mayores, es consecuencia del pecado de todos los seres humanos. Y si nosotros tenemos fe, eso lo tendríamos que tener absolutamente claro. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos cómo estamos dando testimonio y somos luz del mundo y sal de la tierra para que esas personas que viven en la ignorancia y en el pecado puedan conocer a Jesucristo. Pero muchas veces nosotros hemos sido engañados por este mundo y nos hemos acomodado al mundo, porque creemos que en realidad Dios no está sobre todas las cosas. En todo caso, Dios tiene que resolvernos los problemas que nosotros le presentamos. Porque cuando nosotros vivimos en Cristo, cuando nuestra fe está viva, cuando nosotros vivimos plenamente los sacramentos y hacemos oración, nosotros tenemos vida en Cristo y nos convertimos en testimonios, en evangelio vivo, vivido. Y si es que así es, estos problemas no crecen. Estos problemas crecen cuando nuestra fe se apaga. Y por eso el Señor dice en San Lucas, encontraré fe cuando vuelva. Si no, nosotros creemos que este es un problema individual de algunas personas y no nos damos cuenta que nosotros somos cuerpo de Cristo. Y estamos nosotros en ese mandato, en esa misma misión que Jesucristo y todos llamados a la misma vocación de alcanzar la vida plena que es la santidad. Entonces esto, de alguna manera, nos tiene que llevar a recapacitar y a convertirnos. Si nosotros así actuamos, estos problemas van a disminuir. Pero si nosotros no queremos y no sabemos a quién seguimos y no queremos obedecer al Señor, entonces estos problemas, estos males aumentarán en el mundo. Y no entenderemos ni siquiera por qué está pasando. Yo conversaba además hoy día con otras personas en relación al aborto también, y les decía que en Fátima, en 1917, nuestra Madre Santísima le dijo a los niños pastores que si es que no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, los errores de Rusia se extenderían por el mundo. Y tenemos que preguntarnos nosotros cuáles son los errores de Rusia. Claro, alguien podría creer equivocadamente que es su régimen político, que es el modelo económico que rigió en la etapa de la Unión Soviética. Pero tal vez es más acertado ver que Rusia fue el primer país en el mundo que legalizó el aborto, que dijo que el aborto era algo bueno. Eso fue en 1920. Ese mismo año se crea esta transnacional del aborto en Estados Unidos. Difícil creer que son hechos aislados e independientes. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor es Señor de la vida. El Señor es vida y bendición. Y el camino de Satanás, por el contrario, es muerte y maldición. Es el homicida desde el principio. Y el mundo pagano
derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, alentaba la muerte. Además, cabe recordar que en nuestro continente, antes de la evangelización, eran comunes los sacrificios humanos y los sacrificios de niños. Y nuestra Madre Santísima, que se apareció a Juan Diego, justamente permitió que esos sacrificios que se ofrecían en realidad a Satanás se detuvieran. Todas las tareas evangelizadoras de los misioneros no lograban convertir a los habitantes de lo que actualmente es México. Y la manifestación en el Ayate de San Juan Diego logró la conversión de ese país y yo diría de este continente. Pero nos hemos dormido. Nos hemos dejado seducir por el mundo. Y nosotros somos el continente de la esperanza, como lo llamó también el Papa San Juan Pablo II a nuestro continente, porque otros países y otros continentes ya están sumidos en ese paganismo. Y claro, ahora vienen por nosotros. Pero nosotros tenemos la certeza de que Jesucristo ya venció. Y en realidad esto es una prueba de fe para nosotros. ¿Cómo se va a abolir el aborto? Nuestra madre nos dice que al final les dice a los niños pastores, su inmaculado corazón vencerá. Si es que María va a vencer, significa que hay una lucha. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿contra quién está luchando nuestra Madre Santísima? Cuando nos dice que su inmaculado corazón va a vencer. Y definitivamente es contra el pecado y la ignorancia. Es una lucha espiritual. Y nuestra Madre nos mandó a hacer oración, a hacer penitencia. Y yo creo que este tiempo de pandemia, este tiempo donde todas estas respuestas a la pandemia, que algunos llaman pandemia, ha generado incertidumbre, temor, miedo, nos tienen que llevar no a la parálisis, sino a ir a Jesucristo, a volver a Jesucristo con María. Y entonces nosotros no solo ahí preguntaremos qué está haciendo la iglesia, sino podemos encontrar qué podemos hacer cada uno de nosotros. Porque el que actuemos de esa manera es para nuestra propia salvación. Esto que ocurre es una prueba de fe. Los abortos estimados en el mundo anualmente son alrededor de 100 millones de abortos. Esos niños muertos antes de nacer son mucho más que los muertos en todas las guerras de lo que va del siglo XX y del siglo XXI. Mucho más que todos los muertos, consecuencia de todas las pandemias que han ocurrido a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Sin embargo, no son noticia. Nadie le llama la atención. Y nosotros equivocadamente podemos creer que no tienen consecuencias, que no nos afectan, porque no han ocurrido de repente en nuestra persona, no han ocurrido en nuestra familia, y creemos que no tienen consecuencias, lo cual es un grave error. Entonces, pasar esta película no es con un sentido morboso, de mostrar el mal de manera descarnada, simplemente por un afán de estremecernos, sino es para responder como corresponde a los que hemos recibido el don de la fe. Y entonces tenemos que darnos cuenta que estamos paralizados. En nuestra ciudad, nosotros durante muchos años hemos tenido las marchas por la vida, que eran un testimonio público de rechazo a todos los atentados contra la vida que desarrolla la cultura de la muerte. Pero si no podemos salir a las calles por distintas circunstancias, nada nos impide unirnos en oración.
y la oración es poderosa. Y la película muestra eso. Muestra cómo dice cuando hacían oración, hasta el 70% de los abortos disminuían. Y los que oraban eran un puñado. Si nosotros tuviéramos un poquito de fe, como nos dirá el Evangelio del día de mañana, que celebraremos a Santa Rosa de Lima, como un granito de mostaza, las cosas serían distintas. Entonces, con eso les digo qué cosa estamos haciendo. Bueno, ¿hay algún otro comentario, pregunta? No escucho, Stig, estás con tu micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado, Steve. Ya. ¿Por qué algunas personas no presentan ningún inconveniente físico o consecuencias psicológicas después del aborto? A ver, justamente, pues, el problema cuando yo creo que solamente lo importante son las consecuencias físicas en mí o psicológicas en mí, y no me doy cuenta que cualquier pecado, sea el que sea, y más un pecado tan grave como es el aborto, tienen consecuencias para todas las criaturas humanas, para la creación entera. Entonces, claro, yo voy a decir, bueno, no pasa nada. Pero vamos a dar, esa es la respuesta de fondo. Vamos a dar la respuesta, digamos, de contexto más fenoménico. Cada organismo, cada persona es distinta. Y entonces, así como cuando usamos medicamentos, no todas las personas reaccionan igual a todos los medicamentos, y hay reacciones idiosincráticas, también se puede dar algo parecido en el aborto. Pero lo cierto es que esas personas que en algún momento pueden creer no pasa nada, me refiero a mujeres o incluso personas que participan de manera directa, cómplices en el aborto, pueden creer no pasa nada, no tiene consecuencias. Sería un grave error, porque puede hacer que no tengan consecuencias inmediatas. Pero el aborto es un mal tan grave que permanece a lo largo del tiempo. Y lo que en algún momento parecía que no tiene consecuencias, en cualquier momento va a aparecer. Porque deja una huella profunda, terrible. Porque es un crimen nefando, abominable. Porque en realidad cuando una madre asesina a su hijo, está produciendo un daño terrible, irreparable en esa criatura, pero también en ella misma en muchos aspectos, si no se acerca a Dios. Solo puede abortar una persona, primero, que ha matado a Dios en su vida. Si una persona tiene a Dios vivo, no aborta. Es decir, una persona que aborta tiene que estar de alguna manera sometida a Satanás y al príncipe de las tinieblas. Y entonces lo que tienen que saber las personas es que sí. Y yo como médico y como capellán en el hospital más grande del Perú, muchísimos casos conozco de personas que ya hasta habían olvidado sus abortos. ¿Cómo los recuerdan? Cuando al cabo de un tiempo, de repente, siguiendo esta visión contra la vida y antinatalista, de repente se casan, tienen un hijo, y al cabo de un tiempo, de repente le pasa algo, se enferma el hijo. En ese momento recuerdan todo. O se enferman ellos, o se enferma el esposo, o algún familiar. Y en ese momento, todo lo que habían olvidado y lo que creían que no tenía nada que ver, inmediatamente aflora en el presente. Y entonces esas personas quedan devastadas. Los que promueven este asesinato masivo
Claro, como hemos visto, negocio lucrativo, mienten, engañan, porque por supuesto, la muerte, la mentira van juntos. Y entonces nosotros tenemos que enseñar, especialmente a los niños y a las mujeres, ese veneno que es peor que el coronavirus, envenena sus mentes y que puede hacerles creer que les conviene ser asesinas y eso va a ser impune. Eso no es posible. Por eso el Papa nos dice en esa declaración ex cátedra que acabo de leer, así los países declararan que eso es bueno, así declararan que es legal, no lo pueden convertir en, por ley humana, cambiar la ley divina, ni la ley natural. Y entonces las consecuencias son gravísimas. Vamos, Steve, con otra pregunta, si es que hubiera. Padre, ¿qué métodos anticonceptivos son aceptados? ¿A dónde acudir para una buena orientación? Miren, la palabra anticonceptivo significa contra la concepción, que es el inicio de la vida. Entonces, desde que yo me pregunto y estoy buscando maneras de eliminar la vida, significa que en realidad yo tengo una conciencia deformada. Traer vida al mundo es lo más grande que le puede ocurrir y es un don que han recibido algunas personas. Entonces, que esas personas dicen, bueno, ese don de Dios, no lo quiero eliminar, quiero rechazar ese don de Dios. Por cualquier argumento coyuntural que en mi conciencia deformada pueda yo autoproponerme o haber recogido de los venenos que el mundo y Satanás multiplica por todos los medios de comunicación. Entonces, la vida es don de Dios. La única manera que yo rechace un don de Dios es que rechazo a Dios. Yo no me puedo declarar persona de fe, yo no me puedo declarar católico si ando buscando cómo impedir la vida. Dicho esto, cabe mencionar dos cosas adicionales. El periodo de vida fértil a lo largo de un mes de una mujer es muy breve. Por tanto, la vida es un don muy grande. Y la vida está llamada a venir al mundo en el seno del sacramento del matrimonio. El matrimonio civil, la convivencia, no es lo que Dios quiere para las criaturas humanas. Porque para enfrentar y acoger la vida, los seres humanos podemos estar dotados naturalmente por un dinamismo de la naturaleza, de carácter biológico, pero la vida es más que un hecho meramente biológico. La vida es un don de Dios. Y si es que los padres no reciben la gracia peculiar del sacramento del matrimonio, van a estar difícilmente capacitados para acoger la vida. Incluso recibiendo el sacramento del matrimonio, necesitan una preparación muy intensa. Y por esa razón es que nosotros tenemos que darnos cuenta que se ha instalado una cultura antinatalista. Es muy común que los jóvenes no quieran tener hijos. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos por los que no quieren tener hijos? Porque hay mucho trabajo, porque tienen otras tareas, porque tienen otras ocupaciones, porque quieren dedicarse más a sí mismos o por carencias temporales y materiales. Y no se dan cuenta que la vida, los hijos son don de Dios, que necesitan los esposos.
Pero cuando los esposos quieren ponerse por encima de Dios, entonces empiezan a pensar, ¿cómo hago yo para alterar los planes de Dios? Por eso la Iglesia no acepta ningún método artificial para evitar la vida, ningún método contraceptivo, contra la concepción. Y solo los métodos naturales, es decir, el reconocimiento de la propia fisiología reproductiva en la mujer y que de esa manera los esposos puedan espaciar los embarazos como naturalmente ha sido dotados. Porque la vida es sagrada. Nosotros no podemos manipular la vida de manera recta, a menos que queramos ocupar el lugar de Dios. Muy bien, ¿qué otra pregunta tienen? Pueden repreguntar. Estas cosas a la gente no les gusta escuchar, porque claro, desde niños, desde muy pequeños hemos escuchado lo contrario. Entonces, como nuestra fe está debilitada, entonces queremos corregir a Dios. Todas estas cosas prosperan porque justamente nuestra fe se ha debilitado. Nos alejamos de Dios, nos falta oración y entonces consecuencia de eso es que justamente surge esto que en las charlas de los 2 jueves precedentes hemos venido comentando, todas las consecuencias negativas de la cultura de la muerte, todas las consecuencias negativas de la revolución sexual y lo que veremos el próximo jueves, todas las consecuencias negativas de la ideología de género, que lo que buscan es destruir a la persona humana, destruir la familia, destruir la vida. Cuando el cardenal Caffarra envía a Sor Lucía dos Santos, vidente de Fátima, cuando aún estaba viva, le pide que haga oración por el Instituto de la Vida y la Familia en el Vaticano, del cual había sido nombrado responsable, y le pide oración a Sor Lucía, monja de clausura. Y ella le responde diciendo que la batalla final entre el Señor y Satanás va a ser por la vida y por la familia. Y eso lo dice el año 81, cuando estas cosas todavía no estaban extendidas en la magnitud en la que vemos ahora, y lo dice una monja de clausura, que no tenía acceso a los medios de información, y claro, no existían tampoco los medios de información que tenemos ahora. Entonces nosotros tenemos que ver en esas palabras una inspiración sobrenatural que se está cumpliendo plenamente. Es decir, nosotros enfrentamos al aborto entendiendo que es una acción satánica que busca destruir al hombre y para eso alejarlo de Dios. Y Satanás odia a la mujer porque ha sido derrotado y su cabeza ha sido aplastada por nuestra Madre Santísima. Y entonces, por eso es que hay toda esta visión de hacer de las mujeres enemigas de la vida. El pueblo de la Primera Alianza consideraba y tenía claro que los hijos eran una bendición. Al contrario, era mal visto una mujer que no tenía hijos. Y hoy que celebramos a San Juan Bautista, tenemos el caso de Isabel, la madre de San Juan Bautista, que era estéril, anciana, y el Señor le concede la vida como don en San Juan Bautista. Nosotros tenemos que ver las cosas no solamente en términos sociológicos, antropológicos, políticos, biológicos, sino tenemos que profundizar en nuestra fe para entender, como nos dice el Señor, que ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza. Ahora, dicho todo lo anterior, nosotros no nos asustamos si es que constatamos que estamos fríos, tibios, no atendiendo a nuestra responsabilidad como personas que hemos recibido un don tan grande como es la fe, y lo que tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos de nuestra tibieza, pedirle al Señor que nos indique el camino, la verdad y la vida,
que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y María es el camino seguro para llegar a Jesucristo. Padre, ¿cómo es posible que los padres con menos conocimiento académico tienen muchas veces respuestas más certeras sobre la vida? El Señor nos ha dicho eso, ¿no? Dice el Señor, bendito Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y acota, aprendan de mí, que son manso y humilde de corazón. Entonces nosotros vivimos en una época donde el mundo nos ha adoctrinado y nos ha hecho creer que nuestras acciones, nuestras actividades, digamos de manera más directa, nuestro trabajo, en el mundo por el cual obtenemos remuneraciones y reconocimiento, es más importante que el trabajo que hace Dios en nosotros. Y eso trae como consecuencia que nosotros creamos que nosotros podemos resolver los problemas del mundo y no necesitamos de Dios. Y entonces vivimos hinchados de soberbia y vanidad, muchas veces llenos de vanagloria por nuestras acciones, y nos hacemos ciegos a la obra que Dios realiza en nosotros. Mañana vamos a celebrar a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es santa no por las cosas que ella hizo. Nuestra Madre Santísima, santa, sin pecado concebida, no por méritos de ella, sino por la obra y el trabajo que Dios realizó en ella y que realizó en Santa Rosa y en todos los santos. Y el Señor quiere hacer ese mismo trabajo en todos nosotros. Pero nosotros muchas veces no tenemos tiempo para Dios, porque creemos que nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra carrera profesional son más importantes que la obra de Dios en nosotros. Y vemos también eso en esta película. Esta mujer, Abby Johnson, a partir de qué reacciona cuando tocan su ego, cuando atentan contra su soberbia, y dice, a mí nunca nadie me ha llamado la atención, como si yo soy la mejor empleada del año, y entonces cuando ve que todo su trabajo no sirve de nada, y no era capaz de reconocer el mal que hacía, ahí recién le puede abrir su corazón a la gracia. El mundo, ya hace varios décadas, yo diría siglos, y nosotros en este tiempo, nos alejamos de Dios porque justamente buscamos primero la añadidura y no primero el reino de Dios. Y entonces, luego vamos a experimentar las consecuencias. Así no lleguemos incluso al aborto. Entonces, esta es una llamada de atención seria para una profunda conversión y saber que todos estamos llamados a la santidad. Para decirlo en términos mundanos, el éxito del ser humano es ser santo. El fracaso del ser humano es no ser santo. Y la santidad no es obra humana, es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y si es que yo le dedico más esfuerzo a obtener caritas felices, medallitas y premios, y vanagloria de las criaturas humanas, y no me interesa el juicio de Dios, es porque necesito conversión, necesito arrepentirme, necesito nacer y empezar de nuevo. Y por esa confusión que hay en el mundo es que crecen estos males, muchas veces en nuestras narices, y nosotros permanecemos como si no fuera nuestro problema. No sé si es que hay alguna pregunta, creo que Steve ya se fue. No, aquí está. Sí. Hay un comentario que dice, qué importante es el apoyo del hogar, aunque algunas veces los hijos no escuchan a los padres. La pregunta sería, ¿será que con la oración podemos cambiar estas situaciones? La oración es nuestro poder.
Si nosotros tuviéramos fe, comprenderíamos las palabras que el Señor le dice a los apóstoles en Getsemaní. Jesús, después de instituir la Eucaristía, después de instituir el sacerdocio, y antes de su pasión, muerte y resurrección, va con los apóstoles a orar. Y les dice, velen conmigo, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Y ellos se duermen. Y en 3 ocasiones el Señor los va a despertar. Ayer veíamos en el Evangelio ese pasaje del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, de las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes prudentes. Las 5 tienen lámparas, las 10 tienen lámparas, perdón, pero 5 de ellas, además de las lámparas, tienen aceite. Y otras solo tienen las lámparas con el aceite y no tienen aceite adicional. Y entonces se duermen todas. Cuando llega el novio, el esposo, que es Jesucristo, la sorprende y solo pueden ingresar las 5 que tienen lámparas y aceite. Entonces preguntémonos, ¿qué son esas lámparas y qué es ese aceite? Y diríamos que las lámparas sin aceite es una fe muerta. La lámpara es la fe y el aceite es la caridad. Como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces nosotros estamos engañados creyendo que la fe es algo meramente intelectual. O algo meramente intelectual y practicar ciertos sacramentos de vez en cuando. La fe tiene que estar unida a la caridad en acto. Y no hay caridad más grande que se pueda hacer que arrancar las personas del pecado y de la esclavitud de Satanás. Por eso el Señor dirá, quien convierta un solo pecador, salvará su alma. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el pecado es la pandemia, el mal más grave que afrenta a la humanidad entera. Afecta a nuestras familias, afecta a nuestras personas. Y si es que vemos que eso ocurre en nuestras familias, los padres tienen que hacer oración por esas personas. Y tienen que darse cuenta que probablemente esa situación de pérdida de fe de sus hijos es porque ellos han alentado en sus hijos una visión donde se ha privilegiado lo material, lo temporal, y se ha dejado a Dios en un segundo plano. Y además porque vivimos en un mundo que promueve activamente una cultura no solo de la muerte, sino una visión pagana y agnóstica en la mayoría de los colegios y en la mayoría de las universidades. Entonces los padres envían a sus hijos, entre comillas, a los centros educativos, que ellos muchas veces pagan, diríamos de manera metafórica, sin mascarilla, sin ninguna protección, donde les van a robar lo más preciado que tenemos, que es el don de la fe. ¿Y de qué les vale conquistar el mundo si pierden su alma? Yo soy vicario en una parroquia que se llama Santa Mónica. Y Santa Mónica, diríamos, es la patrona de los conversos, que le muestra a los padres que la oración que ellos hacen es eficaz y escuchada. Yo veo que los padres, es muy común que cuando algún hijo esté enfermo, con una enfermedad grave, se movilizan y piden cadenas de oración y quieren oración por sus hijos. Eso no está mal. Pero cuando sus hijos viven en el pecado flagrante, no van a misa, no se confiesan, viven promiscuamente en la fornicación, no han recibido el sacramento del matrimonio e inclusive abortan, para ellos no es problema. Pero si se enferman o pierden el trabajo o pierden bienes temporales, ahí sí, y eso demuestra que justamente nuestra fe está seriamente dañada. Y entonces, esto tiene que servirnos para la conversión.
para arrepentirnos y empezar de nuevo. Y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Él no se cansa de perdonarnos, no se cansa de perdonar ni siquiera de pecados tan graves como el aborto, pero ese perdón viene si es que hay arrepentimiento, si hay propósito de enmienda, si hay dolor de corazón. Entonces necesitamos nosotros conversión, oración, penitencia. ¿Cuándo se producirá esa conversión y cómo? El Señor sabe. Padre, ¿qué pasa con las almas de los bebés que son abortados? El problema con las almas de los bebés abortados, yo diría, es el menos grave, porque esos niños van a ser acogidos por el Señor. Yo me preocuparía de las almas de los que planifican, ejecutan y consienten el aborto, o de los que se hacen de la vista gorda con el aborto. Los que entre comillas quieren ser neutrales en relación al aborto. Entonces, el Señor misericordioso va a tratar a esos niños como corresponde, porque esos niños son inocentes. Y esos niños son mártires en realidad. Y junto con los mártires en el cielo, lo que claman es venganza y justicia. Pero la venganza que claman los mártires en el cielo es la conversión. Y la justicia que reclaman los mártires en el cielo es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el perdón manifestado en la cruz en Jesucristo, que hace justicia, porque la gran injusticia es haberle quitado a Dios lo que le corresponde y nosotros querer ocupar el lugar de Dios. Y Jesucristo viene a justamente redimir esa rebeldía y ese corazón de piedra de las criaturas humanas que nos rebelamos contra Dios. Y Él hace justicia y Él toma venganza en la cruz. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si es que realmente vivimos como hijos de Dios o solamente somos católicos nominales. Padre, ¿existe alguna asociación de apoyo psicológico en Lima para las mujeres que abortan? De la misma manera, si existe otro proyecto de lucha contra el aborto de manera preventiva, que trabaje con mujeres que por diferentes razones se encuentren en ese proceso de decisión. A ver, hay varias instituciones. La iglesia toda debería de enfrentar el aborto como el pecado, porque nosotros estamos enviados para anunciar la buena noticia, la conversión, arrepentirse de los pecados, hacer rectas las sendas, allanar los valles, las montañas, que es la soberbia, el orgullo, la depresión. Yo mencionaría dos instituciones. Una es el Viñedo de Raquel, que apoya, ayuda a mujeres que han abortado. Pero además, aquí en el Perú también existe 40 días por la vida. Hay personas acá que hacen oración durante 40 días y se paran en las puertas de los lugares donde se cometen estos asesinatos de manera encubierta. 40 días por la vida, por ejemplo, tiene trabajos que realiza en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en Chiclayo, en Cañete, en Piura, en Huaraz. Y hay un Facebook de 40 días por la vida que pueden buscar. Y además tengo un número de teléfono que lo puedo colocar en el chat. Y entonces es hacer oración. Y en realidad ni siquiera todos necesitamos salir a las puertas de estos abortorios. Todos deberíamos de hacer oración para que ese pecado gravísimo disminuya y desaparezca. Si es que realmente quisiéramos que el mal, el dolor y el sufrimiento
se reduzcan en el mundo. Y nuestra Madre Santísima nos lleva a esa oración. En Guadalupe, nuestra Madre se aparece ella gestando. La visitación, que es este pasaje que rezamos en los misterios del Santo Rosario, dentro de los misterios gozosos, justamente es esa convicción de la vida. Y esos niños, Jesús con días de concebido y Juan de 6 meses, se comunican. El Señor manifiesta su gracia. Dios ha sido cigoto, Dios ha sido un niño no nacido, que en algún momento, por el cuidado y el amor de María y José, pudo superar todas esas amenazas contra su vida. Claro, si en esa época hubiese habido el aborto y todos esos desarrollos, entre comillas, tecnológicos para asesinar a los niños en el útero materno, probablemente eso hubiesen intentado. Pero en esa época lo que se utilizaba era matar, esperar que los niños nazcan y matarlos después. Y Herodes quiso matar al niño. Padre, respecto a la escena de la ecografía, ¿sucede en la vida real así? ¿Se vería así en la pantalla de la ecografía? Claro que es así, eso no es una simulación. Esa es una imagen real. El niño se defiende. El niño intenta en su inocencia y en su pequeñez, advierte el peligro y intenta defenderse. Pero esa es una bestia que pisa fuerte. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el aborto es la guerra de los poderosos contra los débiles. ¿Cómo es explicable que una sociedad que se llama civilizada invierta millones de dólares para investigar y desarrollar armas para matar a los niños de la manera, entre comillas, más silenciosa en el útero materno? ¿Cómo nos puede entrar en la cabeza que grandes corporaciones se dediquen a esa investigación? Su pregunta es, ¿cómo mato al niño más rápido? Y nosotros quedemos como si es que no es nuestro problema. Padre, ¿por qué la Iglesia, consagrados y laicos, ha perdido el impulso del espíritu en las escuelas de educación básica, inicial, primaria y secundaria, y educación superior, universidad e institutos en los últimos 40 años? No es en los últimos 40 años, tal vez son más años ya, pero eso todo es consecuencia de que estamos dormidos, de que no hacemos oración, de que no vivimos los sacramentos, que hemos dejado de formarnos y sobre todo la herejía inmanente. Hemos caído en el engaño que se estableció con esta visión materialista que abrió la revolución bolchevique y que luego desarrolla el capitalismo liberal, es de creer que la vida solamente es la vida temporal y la vida presente. Es el herejía inmanente. Desaparecer la visión trascendente. Eso es como los saduceos, que no creían en la resurrección. Entonces nosotros hemos sido engañados de esa manera. Consecuencia de eso, si lo único importante es lo inmanente, lo presente, entonces valoro luego más mis acciones que las de Dios. No me interesa la santidad porque no me interesa la vida futura. Entonces nuestra fe se enfría. Y luego, fácilmente, con el criterio, entre comillas, pragmático, escogemos lo que nos conviene, no lo verdadero ni lo bueno, sino lo que más me conviene. Y quiero utilizar todas las cosas, incluso a Dios. Entonces busco a Dios como alguien que me resuelve mis problemas, para que me dé, entre comillas, una especie de sedante para sentirme bien, pero soy incapaz de amar y ni siquiera me doy cuenta que no sé amar. Esos son los engaños de Satanás que se han ido desencadenando en los últimos 500 años.
pero estamos viviendo una etapa culminante de la historia. Y nosotros que ya vemos las consecuencias de este desastre en Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo, nosotros tenemos que despertar. Y en nuestro continente también hay países que han sido devastados. Nosotros de alguna manera todavía tenemos cierta protección justamente a partir de la fe de los sencillos. Pero nosotros ya sabemos lo letal del engaño. Y por eso, padres, madres de familia, abuelos, tienen que cuidar a los niños. Tienen que saber que el sistema educativo formal, desde inicial hasta superior, todo ese sistema educativo es un sistema ateo, en el mejor de los casos agnóstico, y cuando incluso tienen cursos de religión, los tienen como un apéndice que hace que finalmente los niños, los jóvenes, lo desprecien, porque falta este testimonio de fe en la casa. Y falta conversión en los padres. Por eso muchos matrimonios se rompen. Entonces tenemos que darnos cuenta. Tenemos que despertar. Padre, ¿cómo saber reconocer esas instituciones abortivas? La Fundación de George Soros financia actualmente clínicas abortivas como Planned Parenthood en el mundo. Sí, la misma película lo menciona. Es público y conocido. No solo Soros, Bill Gates, y una serie de, entre comillas, fundaciones, entre comillas, humanitarias. Y no La solo película, financian las instituciones abortivas, sino también a los medios de comunicación y a los agentes promotores del aborto en los distintos medios de comunicación. Y también a los gobiernos. bien. Padre, esta película, si bien es cierto, puede ayudar, pero ¿no cree usted que se vuelve publicitaria la película y está ganando partido en el mundo? ¿Publicitaria de qué y partido de qué? La pregunta dice esto, ¿no? Que se vuelve, que es como un medio Pero de es hacer que, publicidad. ¿publicidad a quién? Quien hace la pregunta que aclare, porque esa es una oración, es una frase, no es una oración. Es una idea incompleta. No se entiende lo que pregunta. Lo cierto es, hay algunas cosas que conviene mencionar en relación a la película. La película muestra la moral protestante, que es diferente a la moral católica. Y esa moral protestante, por eso se ve que esta joven se casa una y otra vez, tiene vida sexual fuera del matrimonio, aborta, cree que los anticonceptivos son buenos y de esa manera evita el aborto. Y para los padres tampoco no es problema el uso de anticonceptivos, ni siquiera para el esposo que parece con moral tan recta, usar anticonceptivos para él no es problema. No se da cuenta que los anticonceptivos también es quitar la vida a un inocente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra moral es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, y se fundamenta no en unas leyes externas a nosotros, sino se fundamenta en una fe viva que tiene que crecer, en la gracia que se nos comunica en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la reconciliación y en la Eucaristía, que no tienen los protestantes, y en la oración. Entonces, nosotros así podemos decir lo que dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y eso lo tenemos que vivir todos los bautizados. Bueno, yo no sé si es que hay alguna pregunta, pero creo que hemos hecho un intercambio extenso. Sí. Y más bien haríamos una oración para ponernos en manos del Señor, porque la oración es nuestra fortaleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Queridos hermanos, los animo y les reitero, oremos sin descanso. Hagamos grupos de oración, multipliquemos los rosarios en familia, hagamos oración en nuestras comunidades parroquiales, en los grupos eclesiales, sin una visión de competencia, creyendo que nosotros somos dueños de la iglesia es de Cristo. Y entonces podremos realmente, con nuestra Madre Santísima, participar de su victoria, porque estamos en una lucha espiritual. Pero ya nos ha dicho nuestra Madre, porque la victoria de Jesucristo que ella ha presenciado, ya ha alcanzado en plenitud, su inmaculado corazón vencerá. Nosotros tenemos que vivir con temor de Dios, preocupados de todas las personas que conocemos, que el Señor ha puesto en nuestro camino, y que viven seducidas por esta cultura de la muerte, por esta visión desordenada de la sexualidad, y por esta ideología de género que busca destrozar la naturaleza humana. El próximo jueves, a las 8 de la noche, vamos a tener una charla por este medio, Zoom, sobre la revolución sexual y la ideología de género. Podremos seguir profundizando en lo que ahora estamos comentando. Y además, esta charla empieza a las 8, pero a las 7, más importante, y por eso está antes que la charla, nos reunimos en oración con nuestra Madre Santísima, pidiendo por todas las necesidades para que el Señor venga en nuestro auxilio, para que podamos vivir un nuevo Pentecostés, porque los apóstoles, temerosos y asustados ante el escándalo de la cruz, ni siquiera al ver las manifestaciones de Jesucristo resucitado, superaron el temor. Y solo fue cuando en oración con María recibieron la efusión del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos salir también de nuestros encierros y dar testimonio de Jesucristo vivo y resucitado, porque Él ya venció. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Que tengan un bonito domingo, un bonito día de Santa Rosa. Es un día de mucha alegría el que vamos a celebrar mañana. Yo en unos minutos, y por eso es que me he acelerado y no estoy dispuesto a contestar más preguntas, es que en pocos segundos ya, en 5 minutos tengo que celebrar la misa. Voy a pedir por todos ustedes y por el fin del aborto. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Muy bien, damos por concluido este cineforo el día de hoy. Los invitamos para el día jueves a unirnos en oración y, como dijo el Padre, para la próxima charla después del Rosario. Muchas gracias.